Eh, vamos a, vamos a empezar esta webinar, sobre todo contando con la participación de 3 expertos que ahora se presentarán. Mi nombre es José Manuel Armolea, soy el director de compras, el responsable de procurement de la división de multiplicadoras eólicas de Siemens Gamesa. Pero yo voy a hacer de moderador, ¿de acuerdo? Entonces, como todos estáis invitados y conocéis el título, se habla de estrategia, de cadena de suministro y entorno inestable. O sea que de esto va y yo creo que por ese sentido sobran las explicaciones, ¿no? Vamos a empezar un poquito con la presentación de los ponentes. Para centrar el tiro, estamos en un entorno inestable, como hemos comentado, en el cual tenemos una subida, en algunos casos, alarmante de precios de materias primas, unido a escasez, ¿no? Tenemos un problema, un atasco tremendo en el apartado logístico, con precios disparados, también escasez. Empieza a afectar a un montón de cosas. Estamos hablando de los semiconductores, lo nuevo, lo último es la energía, siguiendo por otro tipo de productos que vemos que no disponemos en el mercado. Lo que hay es carísimo. Y además lo peor es que tenemos una incertidumbre extrema, ¿no? Es decir, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. En otras crisis pasadas, yo recuerdo que por lo menos los expertos sabían más o menos o intuían qué podía pasar. Ahora yo creo que hay bastante más incertidumbre. Vale, estamos hablando de un entorno VUCA al cuadrado. Entonces, se van a presentar los 3 ponentes, nuestros 3 expertos, y con su presentación y su análisis de la situación desde su perspectiva, yo les haría la primera pregunta, que es: ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa? ¿Por dónde empezamos, no? ¿Cuál sería el primer consejo que daríais a un responsable de cadena de suministro, un responsable de compras que se encuentra con este pastel, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar, si os parece, la palabra al primero de los ponentes, que es José Manuel Pazos. Él me ha comentado hace nada que, para no confundir, ya que hay 2 José Manueles, le podemos llamar directamente Pazos, ¿no? Exacto. José Manuel, me pongo el mute y te dejo que te presentes, nos cuentes un poco tu visión y que nos respondas esta pregunta, ¿vale? Que es muy abierta, pero yo necesito escucharos. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Estáis un montón de gente, yo imagino que la mayor parte, pues habrá muchos ingenieros, si hiciésemos una estadística, y un poquito menos de economistas. Yo soy economista, empiezo por casi identificarme de ese modo, porque es bajo esa visión bajo la que vais a escuchar aquellas opiniones que yo creo que, bueno, pues creo que puede merecer la pena compartir con vosotros. Llevo toda mi vida profesional dedicado a la gestión de riesgos. Tradicionalmente lo hemos hecho fundamentalmente en la parte de divisa. Hemos implantado procedimientos de control de riesgo en compañías fundamentalmente medianas y grandes. Y, por tanto, yo siempre, cuando me asomo a todo lo que ocurre en los mercados, lo veo casi desde el punto de vista más de las amenazas que de las oportunidades, ¿de acuerdo? Ese es un poco mi papel. Hace muy poco tiempo, un año, junto con el Cargill, una sociedad a la que seguramente conoceréis, pues hemos lanzado un proyecto para tratar de llevar este tipo de gestión de riesgos hacia compañías de tamaño mediano o pequeño, que responden un poco al perfil de lo que es el Cargill. Y creamos una sociedad que se llama Metix. Intentando responder a la pregunta que hace mi tocayo de cuál es el primer consejo que yo daría. Yo, como seguramente notaréis a lo largo de la charla, pues soy gallego, aunque trabajo básicamente entre el País Vasco y Madrid, ese es un poco mi área de trabajo fundamental. Pues llegué ayer por la noche en el último avión de Vigo, donde se estaba celebrando una feria, la segunda feria por dimensión europea del sector del congelado, se llama Consemar. Es muy importante en Vigo, en general para el sector. Y la gente estaba muy contenta, había muchas ganas de volver a encontrarse personalmente.
pero a diferencia de otros años, donde las preocupaciones pues, eran las vinculadas clásicas al negocio y dificultades, siempre en el sector sobre todo el pescado, los orígenes son muy importantes, es gente muy acostumbrada a preocuparse de los aprovisionamientos, pero la pregunta, la dificultad que se respiraba estos 2 días que yo he compartido con todas estas empresas, básicamente iba por costes de transporte y asegurar aprovisionamientos. Los precios casi se quedaban en un tercer lugar. Hace muy poquito antes de verano, una muy reconocida historiadora de la ciencia norteamericana, lo podéis buscar probablemente su vídeo en internet, que se llama Lorraine Ashton, en un foro parecido a este, ella trataba de hacer un poco un análisis ya más post-pandémico y se le preguntaba cómo quedaría para la historia esta pandemia, cómo en el futuro se iba a valorar por nuestros descendientes cómo habíamos hecho, qué es lo que habíamos hecho en un periodo como este, tan singular. Bueno, ya repasaba un poco los epidemiólogos, es verdad que repartía, en fin, críticas en distintos ámbitos, el sector médico, y como se dejaba a los economistas aparte, y éramos unos cuantos los economistas que estábamos allí, alguien le preguntó, bueno, ¿y cuál crees tú que ha sido el papel de los economistas? Entonces, ella, que es una historiadora de la ciencia, lo primero que dijo es, bueno, permítanme empezar por decirles que yo no considero la economía como ciencia alguna. Y si tengo que calificar lo que los economistas han hecho, porque lo que nos han demostrado es que después de décadas de teorías económicas resulta que esto del árbol del dinero sí existe. Lo que tengo que decir es que el papel de los economistas ha sido bochornoso durante la crisis. Claro, eso nos coloca, es una cura enorme de humildad, viniendo de una profesora de esa categoría, pues siempre candidata a un premio Nobel, a reconocimientos de este tipo, frente al hecho de que tenemos que reconocer nuestra limitación enorme a la hora de pronosticar lo que va a ocurrir, que es lo que se asocia fundamentalmente a los economistas. Entonces, me decía José Manuel, nos invitaba José Manuel a hacer una reflexión sobre qué primer consejo darías. Pues posiblemente de humildad, desde el punto de vista de los economistas, de humildad. Es decir, basar en el pronóstico la gestión de un riesgo quizá es uno de los errores más comunes, pero posiblemente también de los más graves. Y como consecuencia de basar en el pronóstico, como uno normalmente se equivoca, uno tiene que buscar un responsable. Y entonces, inmediatamente después del error viene, bueno, ¿y esto de quién es la culpa? Porque nunca es del que hizo el pronóstico. Esto jamás, siempre es culpa de un tercero. Precisamente porque nosotros nos dedicamos a la gestión de riesgos, basamos muy poco de nuestras estrategias en el pronóstico. Claro que lo incorporamos, pero basamos muy poco en el pronóstico. Por eso somos muy usuarios de instrumentos que ayudan a limitar su papel. Y yo creo que con eso he podido responder un poco a esta introducción y a esta pregunta, José Manuel. Muchas gracias. Es un consejo para la vida, ¿eh? el que nos das, más que para la conferencia, pero sí. Me parece brutal, ¿no? La humildad. Lo vamos a hablar, ¿vale? Bueno, nuestra segunda... Muchas gracias, ¿eh? Nuestra segunda ponente es Rosario Cano y no te veo ahora por ahí, pero te voy a dar paso también para que te presentes y para que nos cuentes tu visión y nos respondas a la pregunta del millón. Vale. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, yo soy Rosario Cano, soy ingeniera electrónica y luego hice un MBA, con lo cual, bueno, pues algo sé de otra cosa que no es ingeniería, pero vamos, llevo en el área de ventas y marketing en el sector electrónico más de 20 años. Entonces, bueno, mi visión es bastante sectorial y también influenciada por lo que vamos viendo y leyendo últimamente, ¿no? Soy de desarrollo de negocio en Ferler Global Electronics, una empresa de montaje de circuitos electrónicos en Zaragoza. Facturamos 62 millones de euros el año pasado y contamos con 350 personas en plantilla. Somos una empresa pues, puramente electrónica y expuesta mucho a todos La empresa está
dedicada sobre todo a la que es la optimización de la placa, la fabricación, el testeo, la industrialización para diferentes sectores. O sea, nuestros clientes pues, se pueden encontrar entre contadores inteligentes, sensores para el Internet of Things, productos industriales, electrodomésticos, movilidad eléctrica o energías renovables. O sea, tenemos, digamos, también visión por parte de los clientes de varios sectores. Lo que yo veo últimamente es que se habla mucho de China y de componentes electrónicos, pero bueno, luego hay muchísimos factores y muchas variables, ¿no? Si os parece, os cuento 4 cosas de cómo ven la situación en IPC.org, que es la Asociación Global de Fabricantes de Electrónica, y todos los meses hacen una encuesta a muchos directivos de empresas del sector. Entonces, los 4 principales puntos que decían es que el nivel de inventario en general sigue estando muy bajo. Solamente el 10% de los entrevistados decía que esperaba aumentarlo. Los fabricantes dan por hecho de que va a seguir habiendo falta de materiales, por tanto, quizás paradas o, bueno, las consecuencias que se deriven, ¿no? El 58% esperaba que esta situación terminara en el segundo trimestre del 22 o más tarde. O más tarde, claro, que no especificaba la pregunta. Y el 24% pensaba que a final del 22. En realidad estamos yéndonos a final del año que viene en la mejor de las situaciones. Por otro lado, las carteras de pedidos están en aumento. Claro, entonces también veía un informe de McKinsey que decía que digamos, el sentimiento positivo que les preguntaban era que dentro de 6 meses voy a estar mejor que ahora, hasta el mes de mayo. Ahora ya no dice la gente que va a estar mejor dentro de 6 meses. Ahora se empieza a ver, pues digamos, en esa gráfica que era siempre a mejor, pues acabamos de bajar la nariz, ¿no? Entonces, claro, en consecuencia, pues lo que es inevitable es que las fechas de entrega se alargan. Entonces, y un tercio decía que se alargaba más de 8 semanas. Bueno, nosotros en electrónica incluso los plazos que están dando de entrega de componentes supone, en algunos casos, tener que dedicar a los ingenieros a hacer rediseños de un diseño que ya funcionaba para poder sustituir un componente. Quiero decir, el valor que se aporta al mercado de todo ese trabajo pues es cero, es únicamente seguir dando producto. Con lo cual, además tiene otra consecuencia, que es que se retrasan los diseños de productos nuevos. Entonces, cuando todo esto acabe, si tu plan original era tener un nuevo producto, pues te vas a ver retrasado en X tiempo, con lo cual, pues el que haya podido tener ese producto, pues quizás te va a tomar un poco la delantera. Claro, no es ya la situación del aprovisionamiento actual para lo que ya está diseñado, es que es todo el gasto que supone pues todas estas operaciones que luego no aportan valor. Por supuesto, una de las preguntas que había planteadas, la subida de costes afecta a la rentabilidad. Pues en la encuesta del 90% estaba de acuerdo que indudablemente la rentabilidad se va a ver afectada. El margen de beneficio se reduce y bueno, pues claro, en esta situación yo creo, por otro lado, que luego en otras industrias estaréis viendo cosas parecidas, pero bueno, en la parte de electrónica esta era la foto que tenemos. Y claro, luego hablamos de China mucho, pero yo creo que igual me gustaría dar un dato que yo creo que hay que tener en cuenta, que es que los centros de decisión de fabricación de chips realmente están en China, pero son propiedad no solo de China. El principal fabricante de microprocesadores es Intel. El segundo es Samsung, que es de Corea del Sur, y el tercero TSMC, que es taiwanés. Bueno, pues entre todos los americanos suman el 50% de la producción de chips, que solo el 12% se fabrica en Estados Unidos. Entonces, tenemos empresas americanas que tienen fábricas en China y también en Asia está en propiedad, me refiero. La propiedad de otros fabricantes es el 43%. Claro, sumas esto y te da que el 93% de la producción
o es propiedad de los americanos o de los asiáticos. En Europa tenemos un 6% de empresas en propiedad. Claro, luego, claro, la siguiente pregunta que se deriva es ¿a quién le van a vender estos productos? Pues a ver, van a ir o a Estados Unidos o se van a quedar en Asia. Claro, si nosotros tenemos un 6% de propiedad de estas fábricas, no es que seamos el último pajarico al que le van a dar de comer, es que nos van a llegar las migajas si nos llegan. Con lo cual, bueno, mi recomendación, paciencia, que no sé si es una recomendación muy estándar o qué, pero es que no sé si podemos hacer mucho activamente, aparte de dotarnos de paciencia. Y como curiosidad, esta semana leía las declaraciones del presidente de TSMC, que es el principal fabricante de chips taiwanés, el tercero mundial. Y entonces él decía que estaban haciendo un esfuerzo ingente en incrementar capacidad, que van a incrementar capacidad durante 2021 en un 60%. Que digamos todo el sector de los chips entre el año pasado y entre el primer trimestre del año pasado y han incrementado producción un 21%. Pero él luego decía que es que estaban analizando ventas de productos con sus chips y no le salía ese incremento en ventas. Entonces, digamos, levanta la bandera de quién se está quedando con el stock en el camino. Que hay alguien que tiene un almacén lleno. Pero claro, dice, ¿cómo? Claro, porque él se defendía porque hay clientes, sobre todo en automoción, cuyas paradas son muy caras, que le estaban echando la culpa a él de que es que no producía suficiente. Y dice, bueno, vamos a ver en qué parte del análisis, que yo me responsabilizo de la parte que pueda, pero que, a ver, digamos, cuál es el siguiente eslabón en la cadena de valor que quizás no esté contribuyendo. Entonces, bueno, así estamos en esta parte de la electrónica. José Manuel. Muchas gracias, Rosario. Bueno, yo veo, intuyo, y además es una pregunta que os haré después seguramente, intuyo que aquí nos estamos perdiendo algo, ¿no? Intuyo que hay algo más ahí de lo que parece, de lo que son las leyes naturales, ¿no? De la economía o de incluso la ciencia, como decía la experta, ¿no? Vale, gracias, Rosario. Bueno, a este paso, entre José Manuel y tú, lo que nos estáis recomendando es que tengamos de director de compras a un monje, ¿no? O a un monje budista en concreto, ¿no? Será la mejor opción ahora mismo. Bueno, vamos a pasar con nuestro tercer ponente, nuestro tercer experto, que es Felipe. Bueno, Felipe Ruiz es consultor de compras y bueno, pues danos un poco también tu visión, cómo te presentas, cómo lo estás viendo y danos la respuesta a la pregunta, por favor. Gracias, Felipe. Hola, buenos días a todos. Bueno, me llamo Felipe Ruiz, me dedico fundamentalmente a trabajar en el área de compras en nivel industrial, muy vinculado con la ingeniería y el desarrollo de productos y materiales. 35 años aproximadamente son los que avalan un poco la carrera profesional pasando por distintas empresas y quizá, pues al igual que casi todos vosotros, soy un sufridor de la situación que estamos viviendo en estos momentos cuando estoy trabajando en distintas áreas para solucionar los suministros para distintos clientes. Yo fui de los que en su momento, hace un año y pico aproximadamente, cuando empezaron a subir los precios de los aceros, todos aquellos compramos barra, chapa y este tipo de elementos, empezamos a ver cómo empezamos a pagar, en vez de 550 o 580 euros la tonelada, pues subía a 700, 800, 900. En julio de este año hemos llegado a 1200. Chatarra, bueno, chapa de acero carbono normal y corriente, que es lo que utilizamos nosotros en la industria. En nuestro área de influencia, nosotros estamos situados en la zona del País Vasco y esto es lo que hemos estado sufriendo, ¿no? Durante la primera fase y hasta diciembre, la mayor cantidad de personas que trabajaban, los expertos más conocidos en el mundo del aprovisionamiento y compra de estos materiales, pues tampoco esperaban subidas de los precios y lo que decidieron y optaron en aquel momento fue por no comprar. No comprar y esperar a que bajaran los precios. Y para
sorpresa de todos nosotros, esto nunca se dio. No solamente nunca bajaron los precios, sino que subieron los precios y además aquellos que se dedicaban en el sector a almacenar y suministrar a los distintos clientes y fabricantes, al fin y al cabo, pues vieron un poco cómo pues, tenían que salir al mercado, comprar y aprovisionarse a unos precios muy altos, ¿no? Es cierto, todo lo que comentáis con respecto a los mercados, hemos vivido una situación muy compleja y muy complicada que no habíamos vivido nunca y que ha sido de alguna forma digamos, acentuada por la situación del COVID que hemos vivido, ¿no? Y esto, al final, siempre andamos buscando la relación de lo que está ocurriendo en el mercado con la oferta y la demanda, ¿no? Siempre hemos pensado que cuando hay más demanda que oferta, los precios suben, y cuando hay más oferta que demanda, los precios bajan, ¿no? Y esto es un poco más o menos lo que está ocurriendo, aunque nos cuesta entenderlo, porque con la entrada del COVID nos hemos encontrado con que las empresas han reducido sus capacidades y las han ajustado, ya sea a través de pues, las grandes acerías parando sus hornos, en las grandes empresas reduciendo su personal, aunque fuera temporalmente. Ahora que de alguna forma queremos volver a la actividad, cuando gracias a Dios todo esto parece que lo estamos superando, pues nos encontramos que tenemos gran demanda, pero no tenemos unos medios productivos adecuados a la situación que teníamos hace 1 año y medio aproximadamente. Entonces esto genera bastantes dificultades y va a haber un periodo en el cual tendrá que reactivarse toda la industria y producir y de alguna forma pues, producir de acuerdo con las necesidades y cubrir lo que tenemos en estos momentos. Habrá un momento en el que nos encontraremos que también que habrá falta de materiales en el mercado, fundamentalmente como consecuencia de esto que estamos comentando, ¿no? A esto hay que añadirle la incidencia que tienen determinados países, como son Estados Unidos y China, que han potenciado su demanda interna y potencian su demanda interna, y eso quiere decir que además hay más demanda de producto y más demanda de producto, menos oferta, precios más altos. Eso es lo que nos encontramos. ¿Qué es lo que estamos haciendo un poco la gente que estamos en el sector de las compras y comprando? Pues estamos buscando soluciones temporales que fundamentalmente van destinadas a buscar mercados alternativos. Hay quien puede hacerlo y quien no puede hacerlo. Y hay una pregunta que todo el mundo se hace con respecto a estos temas y es ¿qué solución podemos dar a las cadenas de suministro que actualmente tenemos centradas en países, en terceros países con costes bajos? Y si en algún momento determinado estamos pensando en volvernos hacia nuestras cadenas de suministro locales. Pues esto es una conclusión a la que llegaremos con el tiempo, con toda esta situación que estamos viviendo. Lo cierto es que ahora solamente 1 de cada 10 empresas está volviendo a suministros locales. La mayor parte de las empresas están esperando a que esto de alguna forma se vaya solucionando y mantener sus cadenas de suministro actuales, fundamentalmente debido a costes. El producto se vende con un coste, ofrece un margen, y si este margen no se mantiene, tienes que mantenerte en los sitios de origen, y si no, tienes que subir los precios. Es un tema de competitividad y márgenes en los productos. Y bueno, es un poquito así, tal y como lo veo yo desde nuestro puesto de compras, desde donde llamamos y buscamos mercados alternativos, como puede ser Turquía en estos momentos, puede ser Polonia, puede ser Marruecos, pero no China, ni tampoco India en determinados casos, ¿no? Estamos buscando otras alternativas y lo cierto es que están funcionando. Y para contrapartida a todo lo que está pasando con los niveles de precios que vivimos en estos momentos, pues también nos encontramos en unos puntos intermedios de niveles de precios que son más asequibles y que permiten mantener esta situación o la competitividad en esta situación de una forma más cómoda. Bueno, y perdonadme porque me he extendido igual demasiado. José Manuel, te devuelvo la palabra. No te has extendido demasiado. Nos has dado muchas pistas, ¿no? Sobre además cosas que vamos a hablar y que voy a preguntar también a los otros ponentes sobre cosas que has opinado ya, ¿no? Pero bueno, fijaos, comentaba Felipe pues que las empresas en momentos en los que hubo pico, o parecía que había un pico de ciertos valores, pues prefirieron parar. Dijeron, vamos a dejar que pase el tiempo, vamos a dejar de comprar, ¿no? Entonces, una cosa que
que subyace en todo esto es un cambio posiblemente de paradigma en nuestra estrategia, ¿no? En general, ¿no? Y hablamos ya de cómo afrontar esto, porque está claro que habéis hablado de eso, que hay empresas que paran, hay empresas que dicen, ostras, que no hay. José Manuel ha comentado que pronosticar es malo, ¿eh? O sea, no pronostiquemos posiblemente porque no acertemos, ¿vale? Pero es que hay que moverse, ¿no? Algo hay que hacer. Entonces, fijaos que el cambio de paradigma es que hemos pasado de una época donde históricamente el stock quemaba, ¿no? La gente se quitaba el stock, había mucha circulación, ¿no? Y disponibilidad, entonces el stock quemaba. A una donde, bueno, os cuento en el caso de la industria, o en mi caso en la industria eólica, los que mejor posicionados han estado han sido los que han tenido stock este año. Y los que han podido mantener precios y los que han podido ofrecer, ¿no? Esos han estado bien posicionados para vender, ¿no? Y ser más competitivos. Entonces, ahora nos encontramos con este gran problema de disponibilidad, estos stocks están acabando. ¿Cómo afrontamos la negociación futura? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿cuál sería el esquema? Tenemos la posibilidad de acuerdos a corto plazo que sean revisables, lo habéis comentado. Tenemos la posibilidad de fórmulas de indexación y llegar a acuerdos indexados de alguna manera. Tenemos la posibilidad de acopiar mucho, ¿no? Por adelantado, para garantizarnos cierto precio porque creemos que a lo mejor va a bajar, pero igual no. O esperamos un poco más. ¿Cuál sería vuestro esquema de empezar a ponerse ahora a negociar, a trazar la estrategia a futuro, ¿no? En esta situación de incertidumbre, ¿no? ¿Qué hacemos? Vale, yo si me permites, José Manuel, siempre hay dos aspectos que han salido, los cuatro hemos mencionado estos aspectos. Uno es la Q, es decir, el bien en sí, la relevancia de poder aprovisionarte de aquello que necesitas, y otro es el P, cuánto me cuesta esto. Estos son los dos aspectos siempre que están siempre presentes en la ecuación. Bueno, nosotros por nuestra actividad pues estamos en contacto pues, con más de un centenar de empresas en el día a día que tienen este tipo de problemática y que tienen que decidir entre el P y el Q. ¿Qué es lo que hemos visto en este periodo? Efectivamente, creo que lo mencionaba Felipe antes, hemos visto una primera reacción un poco de shock. Esto está subiendo, introducimos el factor, bueno, esto no puede durar, porque estamos saliendo de una pandemia, esto es un tiempo de ajuste, esto no puede durar, aguantemos la situación. Claro, los meses van pasando y tenemos un primer semestre horroroso en materias primas. Ya que si el ciclo alcista otra vez, los viejos del lugar recuerdan el 2008, en fin. Y los economistas, como nos preguntan, porque es inevitable, decimos, no queremos que sea como el 2008. Ah, bueno, ya he encontrado mi bálsamo y ya esto pasará. Y ahora resulta que se mete la energía. O si había un invitado y entra la energía y lo que vemos es incluso multiplicado en cuanto a impacto, incluso de las materias primas, porque en último término la energía pasa absolutamente todo el mundo por ahí. Entonces, ¿cuál es la situación? Controlamos el P, ponemos el foco en la P, ponemos el foco en la Q. Hay muchas empresas que tienen un problema de Q. Tengo que aprovisionarme, porque lo que ha ocurrido es que ese retraso, y al final nos comportamos un poco como manada, ese retraso lo que ha llevado es que en último término tú tienes que estar, o sea, no vas a parar si es que puedes evitar parar. Y se produce un acopio enorme en periodos muy cortos de tiempo, por lo tanto se intensifica la demanda y la gente está dispuesta a pagar casi cualquier precio por traer un contenedor o por aprovisionarse de algo que en el mercado no hay. Este es un factor que creo que es importante. Cuando uno tiene que abordar el problema, tiene que saber que es importante para él si es la Q o es la P. Y, como decía al principio, no basarse en cambios de expectativas, de que va a haber o no va a haber. Si hay posibilidad de aprovisionarte, aprovisionate. Y gestiona de una forma diferente la Q de la P. No se puede hacer en todo, pero se puede hacer en mucho. La P se puede gestionar en muchos ámbitos. Una P se puede gestionar en todo tipo de metales, prácticamente en todo tipo de metales. Una P se puede gestionar también en muchos contratos de energía. ¿Qué quiero decir con la P? La P es los mercados de futuros. Los futuros nos dan precios. Nos dan. Es verdad que
son mercados sofisticados, mercados desde un punto de vista de la gente que está en compras, pues que a lo mejor no es algo tan familiar, ni siquiera los economistas nos forman mucho en esto, a los ingenieros todavía nos forman un poco menos, pero estáis vinculados al management y sabéis que hay instrumentos de cobertura. Un futuro de gas natural, sabéis lo que está pasando, podemos hablar un poquito de eso, un futuro de gas natural para el verano del año que viene, lo sabrán los que hayan hecho cobertura en su tiempo, para el verano del año que viene, en estos momentos donde el contado está por encima de los 100 euros por megavatio hora, se puede contratar a 40. Uno tiene la posibilidad de poder contratar futuros de 40 euros ahora, con un precio que ahora está en 100. Bueno, ayer o anteayer fue una locura, pasó a 140, luego bajó a 96, en fin. Esto es el mercado financiero. Estamos en un mundo en el cual cada vez más el papel de esos instrumentos de gestión de las PES son accesibles y no podemos mirar a otro lado. Y os voy a dar nada más que un dato, con el papel permanente de China, eterno responsable. Bueno, ahora con la energía Rusia, también le echamos la culpa a Rusia, pero con China. De los 20 contratos de futuros más negociados del mundo, 14 se negocian en mercados chinos. Y hablamos de energía, hablamos de metales y hablamos en cierto sentido también de soft commodities. Quiere decir que, por lo tanto, China, igual que es un elemento generador de distorsiones, también es un elemento generador de soluciones. Entonces, si hay instrumentos, los más conocidos normalmente, porque aquí hablamos básicamente de un mercado europeo, es aquello que se cotiza en el LME. Y se están desarrollando. Y la Unión Europea ha tomado una decisión, se equivocará o no, pero ha tomado una decisión que es darle al mercado la posibilidad de fijar precios. Es posible que haya sido erróneo. En este proceso tú antes apuntabas que estamos ante un cambio de paradigma. Yo eso lo comparto, porque se están cambiando muchas reglas de juego. Seguimos comprando y vendiendo. Al final, nuestros ancestros fenicios siguen estando en nuestro ADN, pero realmente al final lo que estamos hablando es de un cambio en las reglas de juego y por lo tanto exige también un cambio en la forma de comportarnos. Tradicionalmente, y solo voy a poner un ejemplo y os intervendré otra vez después, tradicionalmente estamos acostumbrados, y así vivimos hoy, a que los directores financieros cuando se financian conocen anticipadamente qué tipo de interés van a pagar en una financiación. Dentro de no demasiado tiempo, no lo van a conocer. Es decir, el tipo de interés se va a fijar al final del periodo. Imaginaros ese cambio de paradigma tan importante. ¿Por qué se produce eso? Se produce en base a una regulación, a un, se supone, erróneo funcionamiento del mercado que intenta solventarse desde una visión, si queréis, geopolítica o política. La Unión Europea ha decidido darle un peso muy importante al mercado como regulador de precios. Y hay que empezar a trabajar en ese paradigma donde el mercado va a fijar precios. Y por lo tanto saber qué herramientas el mercado te da para controlar la volatilidad de precios. Gracias, José Manuel. Mira, he escrito una nota para todos los asistentes que bueno, que al final de la webinar lo vamos a dedicar a resolver preguntas. Entonces, bueno, las podéis escribir en el chat y luego leeremos las que podamos, ¿vale? Os daremos paso en su caso, ¿de acuerdo? Que por favor, si tenéis alguna duda concreta o algún tema que queráis sacar, pues escribirlo en el chat. De acuerdo. Rosario, ¿qué estrategia vamos a tener a partir de ahora para asegurarnos el suministro? Perdón, que estaba silenciada, mal se me iba a oír. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se comentaban en el sector de la automoción es que como siempre han ido con un sistema just in time que tenga stock el siguiente de la cadena, que yo no, y con el látigo, digamos, claro, en realidad no es que tú tuvieras una gestión de operaciones súper eficiente, que sí, sino que es que estabas pasando a al siguiente escalón por debajo, el que tuviera que asegurarte la entrega y básicamente era pues a base de, claro, a base de fuerza, de yo soy más potente. Lo que yo creo que también se ha puesto de manifiesto es que cuando un bien es escaso,
pues generalmente las relaciones previas que hayas establecido, como tenían, por ejemplo, los fabricantes de móviles o de tablets, que tenían una relación mucho más estrecha con los fabricantes de micros, pues al final, bueno, pues priorizan a los clientes con los que tienen una relación más estrecha, que les han hecho desarrollos conjuntos y que a su vez no les llevan por la calle de la amargura, bueno, hablando mal y pronto, como les llevaban quizás en automoción, ¿no? Claro, decir que tendríamos que establecer unas relaciones más estrechas en la parte de arriba, digamos, de nuestra cadena de suministro, no sé si se puede aplicar a muchos sectores, pero yo creo que igual es una de las cuestiones que hay que plantear. Claro, a nivel macroeconómico también se plantea si Europa debería traerse aquí alguna o debería instalar alguna fábrica con la inversión tan alta que supone. Son todo, claro, iniciativas que desde luego ni a medio plazo nos valen y en el día a día pues realmente tienen una aplicación práctica pues, muy lejana. Claro, yo en la parte, digamos, como no soy economista, no sé, no puedo hablar en los términos de QIP que decías, Pazos. Aquí yo creo que en la parte que yo conozco estamos pues muy supeditados a que vayan abriendo la mano y que realmente se vaya desatascando. Claro que nos gustaría el poder comprar componentes que no sean solamente de China, pero es que a día de hoy, como lo comentábamos antes, se fabrican sobre todo en Asia, pero además el capital es americano, con lo cual pues por ahí tenemos una solución un poco mala. Gracias, Felipe. Tú has comentado antes alguna pizquita. Brevemente, dinos qué es la estrategia fundamental en cuanto al acuerdo con los proveedores actualmente. ¿Qué nos dirías tú? Bueno, hoy resulta difícil tomar acuerdos con proveedores. Fundamentalmente porque yo creo que los que vivimos el mundo de las operaciones, al final el precio de compra tiene una incidencia importante sobre el valor final del producto al cual tenemos que añadir un margen. El incremento de precios que hemos tenido en las materias primas ha hecho que nuestra participación sobre el producto se haya incrementado y esto ha ido en deterioro de lo que sería el margen de la compañía. Si cuando yo vendo el producto no tengo margen o se ve reducido, mi margen operativa, no puedo comprar. Estaría fabricando con pérdidas y a ver en cuánto tiempo puedo estar en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran dilema. Yo siempre he basado las compras en el mundo de las ventas y en el precio del producto, en estar realmente en el mercado. Las cosas están cambiando de una forma muy rápida. Efectivamente, hasta hace unos años todo el mundo se quitaba los stocks. Cuando los tipos de interés bajaron a casi cero, empezamos a tener stocks. De mis clientes, de la gente con la que yo hoy vivo, por poner un ejemplo, solamente conozco uno que ha decidido ser optimista, y es un hombre en sí optimista, un gerente de una empresa que ha decidido tener stocks. Pues sinceramente ha acertado. Ha acertado, tiene stocks y todo el próximo año posiblemente con las dificultades del día a día de esta pieza a la otra va a subsistir perfectamente. El optimismo de este hombre ha hecho que acierte totalmente. Lo lógico es que la mayor parte de la gente solamente quiere comprar y sobre todo si trabajas por proyecto, pues lo que necesitas para ese proyecto. Y es muy difícil acertar en qué es lo que vas a necesitar para futuros proyectos. Pero cuando estás en el mercado haciéndolo de esa forma, pues si haces para serie, no puedes cerrar precios porque si cierras un acuerdo con un proveedor a medio o largo plazo, lo que estás haciendo es fijar tu margen reducido posiblemente, y esto no lo queremos nadie. Entonces siempre estás buscando el momento en el que esta situación revierta y de alguna forma esos márgenes vuelvan otra vez a empezar a recuperarse. Yo creo que no van a volver a donde estaban, no creo que vuelvan a donde estaban. No sé si algún día volveremos a pagar el acero a 550 euros la tonelada, no lo sé decir. Entonces, lo cierto es que esa es la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Yo no firmaría acuerdos a largo. De hecho, con la energía para empresas no lo estoy haciendo. Estamos yendo a vivir el día a día, a ver cómo lo sacamos, para luego, cuando esta situación se estabilice, y tiene que haber un momento en que se va a estabilizar,
Lo que pasa es que yo creo que han sido demasiados elementos los que han influido sobre lo que es la fabricación. Hemos tenido los incrementos de mercado, hemos tenido el COVID, la recuperación de las capacidades de producción. Esto vamos a tenerlo que vivir un tiempo. Yo, sinceramente, esto lo soluciono en la medida de lo posible en el día a día con la gestión en compras inmediatas, acudiendo a nuevos proveedores. Y aquí aparecen nuevos paradigmas en cuanto a cómo salimos al mercado. Pues hemos pasado de una época en la que teníamos 2 proveedores para una cosa y ahora igual tenemos que pensar que tenemos que tener más. Porque si tenemos 2 proveedores, tampoco tenemos garantizado que estos 2 proveedores vayan a tener siempre el suministro. Y si están localizados en determinados países, tampoco lo sabemos. Entonces, tenemos que empezar a pensar en otras opciones. Y bueno, pues yo creo que vamos a ir viendo un poquito a lo largo de las experiencias que nos vayan contando otras personas que están en el foro, pero posiblemente vayan un poco más por ahí las compras, ¿no? Compras puntuales, sacarles el máximo margen posible, buscar nuevos mercados, como os he comentado. Yo estoy haciendo eso en estos momentos, es uno de los trabajos que estoy haciendo. Hay áreas en las que está funcionando y tenemos que pasar este tiempo de esta forma. Yo no firmaría acuerdos a largo. Ya sé que estás en un sector que es muy diferente. Hay sectores como el vuestro, además, que depende, no lo conozco en detalle, pero yo por lo que veo un poquito, hay sectores que dependen de países con costes de fabricación muy bajos. Si dependes de este tipo de coste, lo tienes muy complicado. Lo tienes muy complicado. Y entonces volvemos a las nuevas, a lo que hemos estudiado como estrategias. Estrategias son desarrollo de nuevos productos, nuevos materiales, nuevas líneas de suministro, nuevos proveedores, productos alternativos. Vamos a tener que pasar por ahí, como lo hemos hecho en otras crisis, ¿eh? Al final es un poquito eso lo que queremos, lo que necesitamos para estar aquí, ¿eh? Yo creo, José Manuel, si nos permites intervenir, vamos interviniendo si te parece bien. Yo creo que hay efectivamente bienes que son insustituibles, necesitan un desarrollo. Lo estamos viendo llevándolo al problema, si queréis, más conocido, que tiene que ver con todos los grandes buques y la caída importante del número de astilleros. Claro, se tarda un tiempo en reinventarse, reinventarse. Y es que analizar la posibilidad de si en ese tiempo, que obligatoriamente se tiene que hacer esto que estés apuntando, tienes capacidad de reacción de algún modo. En la parte de aprovisionamiento, cercanía, tendrás que buscar defender tu margen, tendrás que elegir entre mantener tu margen o mantener al cliente, con lo difícil que es captar clientes. Tu posición a veces es una posición, y sobre todo en la empresa española, es una posición un poco sándwich, porque soy el pequeño entre el proveedor y luego el cliente, por lo tanto mi capacidad de maniobra es escasa. Yo creo que es bueno, como poco, una reflexión. No lleva demasiado tiempo hacer una reflexión internamente hasta qué punto puede haber instrumentos que permitan gestionar este periodo de transición. Antes os refería a los mercados de futuros, pero no hace falta ahora pensar ahí. Claro que hay materias primas cuyo mercado de futuros es un mercado pobre. El aloy de aluminio, pues esto es un mercado pobre. Sin embargo, hay un mercado como el del gas, que es un mercado enormemente rico. Alemania tiene acuerdos de largo plazo con Rusia y Rusia cumple los acuerdos. Otros países europeos no tienen esos acuerdos y prefieren ir al mercado. Entonces, oye, como alternativa, yo cuando me encuentro ahora con una empresa, cualquiera, pero un caso concreto, que no ha hecho nada en el gas y de pronto una factura de 8 millones de euros mensuales por sus 500.000 megavatios mensuales pasa de 8 a 32 millones, claro, uno primero, a mí me llega el problema y lo primero que me tengo que preguntar es, bueno, y es que no, ¿cómo hemos gestionado esto tradicionalmente? ¿Hemos supuesto que los precios se mantienen siempre estables? Claro, si quiero en ese momento desarrollar una estrategia, en ese instante, desarrollar una estrategia para combatir esa situación, aunque sea una solución financiera, que existe, no se resuelve de la noche a la mañana. Se necesita un tiempo. Yo lo que he invitado siempre a las empresas es, en aquello que está en su ámbito y en su capacidad, tener políticas de moderación de la volatilidad, atendiendo a lo que ha habido tradicionalmente y a lo mucho que se está desarrollando. En el mundo del acero
año 16, año 19 de este siglo, empieza a haber contratos con liquidez importante de futuros, para fijar precios de futuros. Claro, aunque solo fuese como herramienta, yo que soy el director de compras, tengo que apoyarme y recurrir a un director financiero que se supone que está más cercano de ese ámbito, para ver qué medidas paliativas tengo y puedo aplicar, para tender el tiempo que yo necesito hasta que mis ingenieros vuelvan a rediseñar procesos, a que mis comerciales tengan espacio para negociar, pero tengo que hacerles vivir en un entorno un poquito más estable de lo que le he hecho vivir hasta ahora. Hemos vivido en un entorno donde básicamente era un tema de demanda. Pues no, señores. El problema de demanda es el sencillo de analizar. Tenemos un problema de oferta y es la parte más compleja. Y los economistas no tenemos capacidad de dar una solución global. Ahora, sí tenemos que deciros a los ingenieros y a la gente que estáis en compras, tenéis no el bálsamo de fierabrás, pero tenéis herramientas en algunos ámbitos para poder gestionar y modular esos impactos en el tiempo necesario para poder ver qué alternativas podemos encontrar. Pero si yo tuviera 6 meses por delante, como decías, Felipe, de ese empresario visionario, que igual que acertó se pudo haber equivocado, pero él decidió que era momento de hacerlo, hay otras herramientas que pueden permitir cerrar la P de la ecuación que antes apuntaba y no necesariamente y trabajar separadamente la P de la Q, porque muchas veces querer trabajar con ambos a la vez y que coincidan que tengo aprovisionamiento y que tengo aprovisionamiento a buen precio es muy difícil. Hay que romper esa ecuación y ser conscientes que en esa ruptura de la ecuación se pueden encontrar ventanas. No enormes puertas, pero sí ventanas se pueden encontrar que dan tiempo a que nuestros equipos repiensen procesos. Es un poco lo que yo creo que es importante un poco que tomemos esa conciencia. Y hay mucho. Los mercados se están desarrollando con mucha profundidad. No son cosas que uno abre la puerta y las encuentra al otro lado de la puerta, pero exigen como... Vamos, a mí me parece eso infinitamente más sencillo que hacer un replanteamiento de todo mi trabajo en planta, de dónde me aprovisiono, cuál es el modelo que tengo que fijar para fijación de precios con mis clientes y proveedores. Desde el lado financiero, nosotros los financieros estamos en la parte más sencilla de la ecuación. Vosotros los ingenieros estáis en la parte complicada, pero dejarnos a los financieros que os ayudemos a tender un puente que estabilice y que os dé tiempo a reaccionar y a reflexionar. Esto es un poco lo que, digamos, es la parte, si queréis, positiva que puedo intentar aportaros. Porque realmente funcionan esos elementos. No es una garantía de precio, 100 sube, 100 estoy protegido, ¿no? Pero si de 100 sube, yo estoy protegido en 80, la diferencia es muy importante a no tener nada de protección. Y el mundo no va a cambiar en esto, no va a ir a hacerse más sencillo. Antes os hacía referencia al tema de los tipos de interés, se va a hacer cada vez más complejo. Y además es que Europa, igual que ha optado por la alternativa de la energía verde, ha optado porque los mercados fijen los precios. Esto no le gustará a Rusia, pero ha optado por eso. Y ese es el entorno en el que vamos a tener que vivir. Gracias, José Manuel. Mirad, estamos abordando todos los temas, ¿no? Tenemos una coctelera ahora tremenda. Voy a tratar yo de marcar tres vías, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las preguntas enseguida, porque además es que las preguntas están muy relacionadas con todo lo que estáis hablando, entonces vamos a dar las preguntas enseguida, ¿de acuerdo? Pero, fíjate, yo me gustaría saber de Rosario, porque habéis hablado, has comentado la dependencia que tenemos del mercado, ¿no? De otro mercado que no es el nuestro, ¿no? Y Felipe ha dicho que precisamente, a pesar de que hay empresas que dependen de esos bajos costes, ¿no? Y ahora no hay disponibilidad o no hay medio de transporte adecuado o no hay precio, solo 1 de cada 10 empresas está, digamos, cambiando de estrategia y volviendo, digamos, al mercado local, ¿no? Es lo que ha comentado un poco Felipe. Rosario, en tu caso, ¿cómo es esta experiencia? ¿Estamos preparados para hacer algo en mercado local? ¿Dependemos totalmente y entonces ya digamos que estamos dominados por esa circunstancia para siempre o tenéis otra herramienta desde vuestro campo? A ver, en el sector de la electrónica el problema es que los fabricantes de componentes electrónicos dependemos no. Quiero decir, yo ahora estoy en un montador de componentes, con lo cual nosotros no estamos, como decía Pazos, y estoy absolutamente de acuerdo,
no estamos en la posibilidad de comprar materias primas y futuros porque realmente en componentes no se da mucho eso. Cuando yo estaba en un fabricante de componentes que comprábamos latón, pues entonces sí, en esa circunstancia entiendo además que es que no sé cómo hay quien no se plantea hacerlo, por lo que dices tú, por tener una cierta certidumbre sobre lo que vas a tener. Claro, en componentes el problema que tenemos es que no hay múltiples fabricantes, digamos, en Europa o en otro sitio. Pero que también yo creo que es otra vez replantearse un poco a nivel personal. Primero, ¿vamos a seguir comprándonos 7 camisas las más baratas, digo, en general? ¿O preferiríamos tener 4 que sean de mejor calidad y donde las compramos? Que también es una reflexión personal por la que tendremos que pasar. De la misma manera que como empresa vamos a ir solamente al céntimo. Es cierto que en operaciones el coste, digamos, supedita mucho porque luego vamos calculando márgenes y se escalan, ¿no? Pero, hombre, pongamos otra variable también en la ecuación. Si realmente estamos viendo la cantidad de problemas que hay por la compra fuera, pues planteémonos si el servicio que nos vaya a dar otro fabricante con un incremento en precio del que sea nos puede resultar en un momento beneficioso. O diversifiquemos, tendremos una parte a un proveedor que sea un poco más caro pero que nos da un mejor servicio, y en vez de los 2 proveedores que decía Felipe, pues igual hay que introducir el tercero premium pero que nos asegura una cierta cantidad. Bueno, no sé, yo creo que hablamos o decimos que Europa ponga una fábrica de microchip, pero luego vamos a intentar comprar todos al céntimo. Entonces, ¿quién va a cobrar? ¿Quién va a comprar esos productos de una fábrica que va a costar no sé cuántos miles de millones? Porque yo cada vez oigo una cantidad diferente. Claro, quiero decir que si no nos hacemos la reflexión propia, ya puede venir Europa con una fábrica que, por otro lado, tampoco se va a poner aquí, se pondrá en Alemania o en Francia o en donde sea. Pero bueno, esa es otra historia. Mira, esto que has comentado de que, claro, estás en una empresa que fabrica, que monta, ¿no? Y compra componentes. Claro, dónde está situado en la cadena de suministro influye, ¿no? Entonces, lo ha comentado antes Pazos, este efecto sándwich, ¿no? Y claro, y lo están preguntando algunos asistentes. Esto, en cuanto a estrategia de empresa, ¿qué va a cambiar? Porque fijaos, lo que decís, materias primas que suben, los costes, digamos, aguas abajo, nos están llegando cada vez más caros. Pero si seguimos un poco más la cadena de valor, resulta que al final de la cadena el cliente final no paga más, ¿no? O no se repercuten los precios de la misma manera. Por lo menos eso, ¿eh? Algunos igual pagan más, pero no como deberían, ¿no? Para ajustar. Felipe ha comentado también que los márgenes al final cada vez están peor, ¿no? ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué nuevas estrategias va a haber empresariales para estos que están en el medio? Porque una opción es morir, porque no da el margen, otra opción es crecer a izquierda o a derecha, u otra opción es que ser absorbidos por, ¿no? ¿Cómo veis? ¿Esto cambiará la situación, digamos, casi geoeconómica de todo esto? Porque claro, yo avecino que tiene difícil solución si no hay cambios estructurales, ¿no? ¿Cómo lo veis, Pazos? ¿Cómo lo ves? Vale, mira, un clásico en el sector de la pesca en Galicia es la integración. Es decir, normalmente el negocio empieza por ser un intermediario, al final sabes que la clave está en los aprovisionamientos y acabas siendo armador. Cuando haces tu desarrollo de crecimiento de negocio, acabas siendo un armador y casi te ocupas más de los barcos y de asegurarte barcos. Otra cosa tiene que ver con los tamaños. Yo creo que esto también es una oportunidad para integrar. Hay ecosistemas empresariales que favorecen que se produzcan integraciones de empresas, que no tienen que ser necesariamente integraciones pura y exclusivamente societarias, sino integraciones de intereses. De tal manera, bueno, en el País Vasco hay experiencias de este tipo, que seguramente algunos de los que nos acompañan pueden incluso estar en ellas. Quiere decir que uno no ha de buscar la solución en la guerra solo y exclusivamente por su cuenta, porque no cabe duda de que la estructura de lo que es la empresa española promedio, que estamos hablando de entre 5 y 10 empleados, el 94% de las empresas, aquí hay muchas grandes, pero también a su vez dependen de pequeñas, a las que en ese efecto sándwich
aprietan por una parte y por la otra. Yo creo que es un momento desde ese punto de vista un poco de que nos ayude a reflexionar, porque claro, queda bien decir que es un cambio de paradigma, pero es que es real, el problema es que es real, uno no puede mirar y tratar de poner un parche, porque estamos no ante un proceso exclusivamente coyuntural, que hay mucho coyuntural, ¿eh? O sea, este soufflé de muchos precios claramente se tiene que ajustar porque ha habido rupturas. El clima, pues mira, cuando se cae un avión siempre dice que no se cae porque haya pasado una cosa, no es que han sido muchas cosas que han provocado que finalmente el avión cayese. Bueno, pues esto es un fenómeno que tenemos ahora. Claro que las cosas se reconducirán, pero si no aprendemos de la lección y no favorecemos, yo tengo bastante desconfianza, gracias a Dios, aquí habrá poco político en esta sesión donde somos tanta gente, tengo muy poca confianza en la estructura política, muy poca, y no diría fundamentalmente por falta de voluntad, sino probablemente por falta de conocimiento, porque es muy fácil regular. El Ministerio de Transición Energética en este momento está reconociendo que tenía un error y está replanteándose cambios regulatorios. En un gas, que es que en el mes de abril estaba a 20 y ahora está a 100. No hay manera de soportar eso, de atender eso, y mucho es regulación, porque si uno ve cómo estaban las cosas hace 8 años, en el año 2012, y cómo están ahora en el sector energético, no ha habido cambios tan dramáticos. Claro que voluntariamente hemos reducido el carbón y las nucleares, porque para escuchar a los ecologistas alemanes decir que la nuclear es una cosa buena, anda que no han tenido que pasar cosas, ¿verdad? Desde el día 6 aquel y la Bueno, pues, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado que oye, pues hemos tomado una decisión de volcarnos. Bueno, esos son cambios estratégicos y cambios de paradigma. Entonces, tenemos que saber que esto es un fenómeno coyuntural, pero que nos tiene que llevar a reflexiones en muchos ámbitos. Y creo que desde el lado político carecemos de esa visión. Ellos regulan y luego ya los demás nos tendremos que apañar. Bueno, esta desconexión de la realidad entre el regulador y los que estamos aquí es dramática, en el sentido de no nos ayuda en nada. Lo que nos hace es alimentar procesos de cambio con inseguridades crecientes. Entonces, en ese entorno es el que tenemos que combatir. Ya no hablemos de geopolítica, ya no hablemos de que si las maniobras militares de los chinos sobre Taiwán y qué es lo que puede pasar allí. Imaginaros un lío en Taiwán ahora, ¿a dónde nos lleva? Entonces, es un completo ir poniendo ladrillos de incertidumbre sobre ladrillos de incertidumbre. Y lamentablemente yo no creo que eso vaya a cambiar porque mi opinión sobre los dirigentes mundiales es manifiestamente mejorable. Y soy de los que creo que no hay que echarle la culpa al otro. Yo tengo que contar con eso. Voy a ver cómo lo puedo resolver, qué es lo que puedo resolver yo que está a mi alcance. De todas maneras, fijaos, habéis hablado mucho digamos, entre comillas, y yo no sé si estoy mezclando política, como dice, pero dos poderes, ¿no? Como son los Estados Unidos y China, donde evidentemente, por lo que sea, lo ha comentado Rosario, están mejor colocados por propiedad, ¿no? de empresas, ¿no? Por, digamos, cuota de mercado al final, porque digamos que son poseedores de empresas o de mercados, entonces están mejor colocados. Y en Europa, pues estamos en el orden en el mercado de Rosario ha comentado, pues 6%, 7% del mercado electrónico, ¿no? Entonces dices, ostras, son dos políticas, fijaos, que yo creo que bastante a su manera, pero son bastante intervencionistas, digamos, ¿no? En el mercado, tanto Estados Unidos como China, ¿no? Entonces, en Europa, ¿cómo nos deja esto? Aparte de que, no sé si veis, Rosario, en tu caso, si ves que aquí, en toda esta movida, viendo quiénes son los dos, ¿no? Que están manejando ahora el cotarro, si no ha habido algo más, ¿nos hemos perdido algo? O sea, esto es ley de oferta-demanda, leyes naturales de la industria, es por especulación, o nos estamos perdiendo algo y aquí hay un interés. ¿Cómo lo veis esto? Y esto ya es casi opinión, pero bueno, no sé cómo lo veis. Bueno, yo apuntaba antes que el presidente de TSMC, que es el tercer fabricante de micros del mundo, pues digamos que se enfadaba esta semana diciendo que ellos están haciendo lo que pueden, que están aumentando su producción, pero que no, que habían empezado a estudiar, digamos, ventas de producto terminado con sus chips y no se correspondían con los incrementos que ellos estaban haciendo en producción. Entonces, claro, pero volvemos a lo mismo, que se nos escapa un poco el poder de reacción a ese nivel, porque por un lado está China, que es digamos, dictadura
o tiene la capacidad de decretar, pues eso, ahora mando material fuera o no, o directamente ahora por el tema de la energía, porque me interesa que las Olimpiadas de invierno esté el cielo azul, mando para la producción de energía, o que no sé muy bien yo cuál será el objetivo último de China, ni me voy a poner a especular. Claro, Estados Unidos, por otro lado, también es un bloque mucho más cohesionado. En Europa, por otro lado, pues somos Unión Europea, pero ¿hasta qué punto? No lo sé. Porque, claro, hay muchos intereses diferentes y bueno, yo lo que os comentaba antes, en el sector que me ocupa, pues tenemos muy poco poder, un 6% de todo el mercado. Entonces, claro, por eso decía también la parte de paciencia de antes. Claro, cuando no tienes poder y tampoco dominas qué maniobras están haciendo otros, pues para facilitarse el acopio están acumulando, pues es que yo sigo pensando que es que tienes poca capacidad a corto plazo. Y el problema, por otro lado, pues eso, que si hay otras maniobras que no sabemos, pues bueno, tampoco podemos ver más que los resultados. Entonces, pues no sé qué. Bueno, hemos introducido la teoría de la conspiración, ¿no? Mira, yo quiero que intervenga ahora Felipe, pero además lo vamos a hacer, digamos, aprovechando alguna de las preguntas, porque están entrando preguntas y algunas interesantes y viene bastante a colación. Y a mí me gustaría, esta pregunta es muy interesante y voy a empezar un poco por el final, ¿eh? Me gustaría, no sé si Lorena Sancho ha puesto una pregunta ahí, si podrías, Lorena, desactivar el mute y hacerla en directo, la pregunta. Sí. Hola, Lorena. Cuéntanos. Hola, ¿me escucháis? Hola. Sí, perfectamente, sí. Adelante. Hola. Buenas. Mira, yo tengo una pregunta. Me gustaría saber si creéis, los expertos, que con esta situación así un poco creada por las grandes compañías o los grandes que tienen el poder para recuperar un poco todo el margen que han perdido con la situación de la pandemia. Felipe, ¿qué opinas? Hombre, no te quepa duda que todo aquel empresario que tenga bajo su responsabilidad la cuenta de resultados de una compañía va a tratar de obtener o de recuperar todos los márgenes perdidos. Pero yo creo que ahora es cierto, ahora vivimos una situación complicada, ¿no? Vivimos una situación complicada en la que además pues, no tenemos un marco político, digamos, bueno, sobre todo en la Comunidad Económica Europea. Vivimos situaciones con las subidas de precios sobre las que no tenemos ningún control. Vemos a las grandes empresas que sacan márgenes, te vas a las gasistas y a las eléctricas. Algunas veces, vamos, que les quitaríamos todo y las metemos dentro de esto y nos quedamos con sus márgenes de beneficio y se acabó la historia, ¿no? Como país, ¿no? Muchas veces te dan las ganas de decir este tipo de cosas. Es cierto que además, no solamente eso, sino que hay gente que seguramente está especulando y hay gente que está teniendo miedo a comprar porque si de repente bajan los precios, la situación sería muy complicada porque no podría atender los precios a los que ha comprado. Uno de los grandes temores que nos encontramos en estos momentos, sobre todo en las empresas pequeñas y todos aquellos que compran, imagínate, para stock 100, 200, 400 toneladas de material, si hoy bajan los precios, imagínate que bajan un 30% de golpe los precios o en un mes, me da lo mismo, lo que harían todas las compañías automáticamente sería cancelar los pedidos, porque no podrían pagarlos y querrían entrar en los nuevos precios. Esto puede ser toda una locura. Ya. En electrónica, por ejemplo, respecto a esto que dices, ya digamos que se lo intentan evitar porque todo pedido que se pasa a día de hoy es no cancelable y no retornable. Ya, pero esto es la realidad de la vida, es otra. Yo os voy a ser sinceros, está bien firmar un papel y firmar un pedido y hay que cumplirlo, pero cuando compras algo y eso de repente bajan los precios y no podría seguir adelante, es o lo cancelas y no queda más remedio o la actividad no sigue adelante. La realidad de la vida, los pies en el suelo, no es el papel firmado que todos queremos atender
desde la buena fe. La realidad es otra. La realidad es que si no soy capaz de cubrir esos precios, o cancelo y espero o desaparezco. Y entonces no cobra nadie. Sí. ¿Pero tú realmente crees que es posible que ahora mismo empiecen a bajar los precios abruptamente? No, vamos, ya me equivoqué en su momento cuando dije que iban a volver a bajar los precios y mi única satisfacción, por decirlo de alguna forma, es que nos equivocamos todos. Porque si me hubiera equivocado yo solo, de cara a mis clientes, a los que trato de ayudar en el área de compras, gracias a Dios me dejan y puedo hacerlo, y creo que lo estamos consiguiendo, pues hubiera sido un palo muy fuerte a nivel personal y profesional, ¿no? Entonces, nadie nos atrevemos en estos momentos, ni siquiera estos grandes expertos que de alguna forma son los que a mí me aconsejan y me ayudan, porque yo no conozco en detalle. Ya sabes que los de compras sabemos de todo, pero no sabemos de nada, al fin y al cabo. O sea, tocamos todas las áreas y vamos solucionando, pero realmente no somos grandes expertos en áreas determinadas. O sea, sabemos la gestión, lo que es, por decir la forma, lo nuestro, ¿no? Entonces, no tengo previsión de que vayan a bajar los precios. Yo sí creo que va a haber un momento en el que vamos a llegar a una normalidad, en el que se tengan que aceptar los precios tanto en un lado como en otro. Lo que no sé es cómo se va a llegar a eso. Porque es que hemos introducido muchas variables. Habéis comentado que hemos introducido la parte de las empresas. Bueno, queremos llegar a una situación mejor, ¿no? En cuanto a atmósfera, entramos en una transición verde. Pues esto también ha complicado mucho las cosas. A algo que ya teníamos complicado, nos hemos metido en otro lío más importante, ¿no? Y esto afecta a China, que reduce sus producciones porque quiere hacerlo, nos afecta a nosotros. Bueno, hay un montón de parámetros a tener en cuenta. Yo, Lorena, lo que observo... perdona, Felipe, perdona. Sí, no, dime, perdona. Lorena, lo que yo observo en las empresas con las que trabajo es, primero, cuanto más grande, más rápido transmiten los impactos en precio. Los pequeños sufriendo, son los últimos que se atreven a lanzarse. Probablemente después, además, igual lo hacen a destiempo, es decir, porque en los mercados siempre hay momentos donde se estabilizan y entonces es cuando pierden los argumentos para lanzarte al mercado a poder subir. Que hay concentración, sin ninguna duda, se está produciendo un proceso de concentración. El sector del transporte, yo no soy ningún experto, probablemente Felipe nos ilustre sobre eso, pero en el sector del transporte se ha producido una concentración de poder. En muchos ámbitos. Antes reflejaba los astilleros, había 300 astilleros cuando empezó la crisis financiera en el 2008 capaces de construir megabuques. Ahora hay 120. Había X navieras. Esto se ha reducido prácticamente a 7. Y de esos 7, 3 están básicamente en esa integración empresarial a la que yo refería antes, que puede ser un camino de encontrar una solución. Claro que lo encuentran grandes los otros. Yo, desde luego, en lo que es mi ámbito de actuación profesional, invito a que esas subidas de precios se trasladen. Claro que hay que tener una buena analítica, hay que saber en qué producto puedo arriesgarme la subida. Es decir, yo tengo que saber cuánto gano en mis series de productos. Y los financieros os podemos ayudar mucho con una buena analítica a saber dónde merece la pena hacer un esfuerzo y dónde no. Se están produciendo, la gente está limpiando mucho su catálogo de referencias. Está limpiando mucho, porque empiezan a ver que hay cosas que no son rentables. Entonces, las saco. Puedo perder esos clientes y ahí sí que ese consuelo de, como otros les va a pasar lo mismo, pues ya volveremos otra vez a ese mercado, pero voy a concentrarme en aquello que realmente me permite soportar la estructura de gastos. Los bancos centrales están muy preocupados porque saben que los que estamos hablando detrás, si tienen una oreja para escucharnos, estamos pensando que es que no hay otro camino que trasladar a la cadena las subidas de precios. Cada uno lo podrá hacer en su dimensión. ¿Cuál es el rol que tiene dentro de toda la estructura en ese ecosistema en el que tiene que trabajar? Pero desde luego, en la medida de lo posible, aquellos con más poder, si esos marcan el camino, trasladan los precios, trasladan la subida de precios. Y si es coyuntural, es bueno saber indexarse. Nos va a obligar un poco a la gente de compras, igual que hubo un momento que los auditores, los de administración tuvieron que entender con los financieros que jamás se entendían. Creo que es un momento donde la gente que estáis en compras tiene que entenderse también muy bien con los financieros, porque es de ese conjunto donde tiene que salir medidas para resolver. Eso es un poco como lo veo yo. Lo apuntaba un poco también Isabel Martínez en la pregunta que estoy viendo en el chat, que seguramente ya hay más. Ella hacía una reflexión muy interesante a este respecto, de la repercusión o no, el poder llevar al precio al mercado final ese incremento que tienes en los aprovisionamientos. Yo quería darle paso a Isabel ahora.
José Manuel, si te parece. Os voy a pedir una cosa, vamos a acabar en 15 minutitos, vamos a hacer reflexiones más cortas. No quiere decir que digáis menos, quiere decir que digáis lo mismo pero con menos palabras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo tengo que decir, Felipe, que has dicho que se equivocaron todos menos Pazos, que ha dicho que no pronostica. No, yo no. Que no se pronostica, ¿de acuerdo? O sea, fíjate, es el consejo que dio. Entonces, vamos a ver, Isabel Martínez, no sé si estás por ahí. Sí, buenos días. Eso es, ¿podrías decirnos un poco tu reflexión brevemente y a ver si nos dices la pregunta, por favor? Sí, bueno, pues realmente yo lo que estoy viviendo dentro de mi sector es que estamos más o menos al final de una cadena en la cual se nos trasladan todos los impactos que está habiendo de subidas de costes de manera prácticamente íntegra. Y no sé cómo controlar de una manera segura y eficiente cuál es realmente el impacto, si es el real, si es el 100%, si es el 120%. ¿Sabes? Por mucho control que queramos tener sobre los costes, ¿cuál es el impacto que me llega a mí? ¿Cuál es el impacto que le llega a mi proveedor? Es lo que, en la parte que me pierdo un poco. ¿Me decís? Felipe, ¿estás hablando con el mute? Eso es, perdona. Es complicado porque tendríamos que entrar en el escandallo de la producción de cada uno de nuestros proveedores. Entonces nos tenemos que basar un poquito en la percepción que tenemos como compradores o en el olfato de los trabajos que se están realizando por los costes que tienen. Entonces sabemos qué incidencia normalmente suele tener el acero sobre la producción de una pieza cuando es un mecanizado, qué parte es materia prima y qué parte son horas, y eso te da una idea aproximadamente de en dónde pueden estar los márgenes o los márgenes de subida. Es difícil que puedas controlar esto si no tienes los escandallos de los proveedores, pero tienes que hablar con ellos y tienes que tratar de hablar con ellos y de alguna forma en conjunto hacer una asociación que permita mantener los márgenes sin perderlos totalmente, aunque se reduzcan, para ir saliendo de esta situación y recuperar en un futuro pues una situación equivalente a la que tenías anteriormente. De ahí viene un poco también lo que comentaba Pazos, de que tenemos que unirnos un poquito pues, para ir manteniendo esta situación. Y en un momento determinado puede ser una unión de empresas o también una unión de intereses, y en este caso, si tú no tienes un producto competitivo y no lo sacas, al final no lo vas a producir y el proveedor tampoco va a producir absolutamente nada. Entonces, tiene que ser una compensación y hay que hablar con ellos. Esa es la única forma que tienes para poder hacerlo. Al final es una gestión de compras aguas abajo, no hay más. Eso es bastante, digamos, fácil, entre comillas, de hacer con ciertos fabricantes o proveedores que son de pequeño y mediano tamaño, pero ya cuando te vas a grandes empresas con monopolios, por ejemplo, los aceristas que comentabas, es muy, muy difícil de conseguir. Ahí no tienes nada que hacer. O sea, esa es una cuarta parte de las diferentes opciones que tienes en una estrategia. Cuando hablas con un monopolista, lo único que te queda es llevarte muy bien con él, invitarle a café y que no te pare el suministro nunca. Y tendrás que trabajar otras áreas. No, ahí no puedes perder el tiempo. Sinceramente, es mi opinión. Yo no sé, José Manuel es un gran experto también en el área de compras. Él te puede decir que trabajará en estas áreas también. Los tipos de acuerdo son diferentes. Claro. Sí, José Manuel, tú que como nos preguntas, seguro que tienes alguna... Sí, José Manuel también. Yo no voy a dar mucho, no voy a dar mucho mi opinión, ¿no? No voy a dar mucho mi opinión porque me ha dicho que soy moderador. No, pero yo creo que nos interesa mucho. Lo único que os digo es que efectivamente una de las grandes cegueras del comprador, que lo suelo decir mucho, es creer que el vendedor lo ve igual que tú, ¿no? Es decir, tú tienes una cosa que para ti es un suministro crítico y muy importante de garantizar y para el vendedor posiblemente no lo sea, ¿no? Y viceversa. Normalmente cuando tú te diriges a una empresa que está en otra posición de negociación y vemos que es más grande, tiene menos interés que tú, hay una simetría de intereses difícil de cuadrar, ¿eh? Y eso o se paga
o se llega a una simetría de intereses de alguna manera. Hay que llegar a un acuerdo con ese tipo de empresas en desarrollo de nuevas tecnologías, en apertura de mercados diferentes, en lo que sea. Pero si es una relación puramente de negocio, de tú me das un servicio y yo te pago, y hay asimetría de intereses, no tenemos nada que hacer. Yo creo que tenemos que revisar la estrategia del principio, con ese tipo de proveedores. Muchas veces hay proveedores grandes y tal, tienen que estar con nosotros porque les interesa. Si no, te la van a meter de una manera o de otra. Un día te dejarán sin suministro o un día te subirán al doble el precio. Pero es así. Pero bueno, mirad, yo quería cambiar un poco de tercio, ¿vale? Porque estoy diciendo que no os enrolléis y me estoy enrollando yo, para aprovechar, para intentar que entre más gente, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que hay una pregunta que subyace que es ¿y cómo hemos llegado hasta aquí, no? Que además lo está planteando José Luis Rodríguez, y no sé si podrías entrar quitando el mute, José Luis, comentando esta primera pregunta que hablas acerca de China, etcétera. Hola, muy buenas a todos. Yo, por ejemplo, particularmente, la mayoría de las compras que hago es para reposición de almacén, digamos, para almacén mecánico, para que la planta funcione. La materia prima nuestra es, digamos, pequeña, está ya con unos aforos determinados. Mi mayor problema es el acopio de materiales para repuestos de equipos, etcétera, para que la planta funcione. Esto hace que tengamos que comprar, pues, por ejemplo, a proveedores con precios muy competitivos, digamos, en Asia, China, etcétera. ¿Y qué ocurre? Para ciertos materiales, como os pasa a muchos de vosotros, tenemos falta de material, problemas con los fletes, transportes, etcétera. Entonces, yo lo que me estoy dando cuenta es que cuando hemos estado en pandemia, los que nos han sacado las castañas del fuego, a mayor coste evidentemente, pero son proveedores cercanos, ya sean nacionales o europeos. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero ese premium que se paga además, ¿no sería adecuado el que ese, como dice Rosario, ese 6%, en el caso de los computadores electrónicos, pero posiblemente pasa lo mismo en general, hacer que Europa sea un poquitín más fuerte a la hora de tener negocios, etcétera? ¿No podríamos apoyarlos? Siempre tenemos que mirar el precio cuando el problema es el coste. No sé si mi pregunta es demasiado amplia o... Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Efectivamente, volcamos todo en China, en bajo coste, y a lo mejor esto nos sale a cuenta, esto, ¿no? Esta situación nos puede abrir los ojos en cuanto a decir, no, hombre, lo que hay que desarrollar es la industria europea, que será más cara en situaciones estables, pero nos permite eliminar riesgos, ¿no? A lo mejor tú, Pazos, o Rosario, porque lo está viviendo, podéis aportar, ¿no? En esa visión a riesgos, ¿no? Yo creo que es importante, Pazos, que des tu visión de esto. Bueno, a ver, yo os comentaba un poco antes que lo que da carácter un poco al tejido empresarial español es su pequeño tamaño. Entonces, este tema que está apuntando, creo que es José Luis, de ese debate que hay entre, bueno, busco proveedores alternativos, pero realmente ¿quién me está salvando el pellejo? Me lo está salvando mi proveedor de siempre, de cercanía. Yo creo que hay lazos que tienen que ver en un entorno de pequeñas empresas que tienen que ver precisamente con que proveedor y cliente están en una relación que uno depende del otro. Esa relación de dependencia no se produce entre pequeños y grandes, donde se produce esa asimetría que antes tú apuntabas. Es otra característica clásica de los mercados financieros, la asimetría entre productos simétricos y productos asimétricos. Claro, los productos asimétricos cuestan dinero, siempre cuestan dinero. Tienes que pagar por la asimetría, ¿verdad? Entonces, aquí se produce de otro modo, pero se produce ese pago. Yo creo que en esa relación de proximidad, yo jamás creo que uno, en una relación estable con un proveedor, lo único que tiene uno es que conocerlo bien. Porque hay proveedores que pueden estar haciendo una gestión sobre esta situación de incertidumbre y hay proveedores que con su mejor voluntad pueden no estar haciéndola y en último término te acaban traspasando esa carencia de gestión. Esto es un poco como lo veo yo. Yo
en el mundo del que vivo, que como os decía, pues desde la gran empresa hasta la pequeña, veo comportamientos muy diferentes, muy diferentes. Veo en la parte alta, veo mucho conocimiento y veo desarrollo y utilizar herramientas. En la parte mediana y baja creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que en ese sentido hay muchas cosas que sí se pueden hacer. ¿Y qué podría hacer la Unión Europea? ¿Podríamos hacer algo con el tema de las vacunas? Se ha hecho un pool con dudosos resultados para la compra de las vacunas, por ejemplo. Se tendría que montar algo, yo estoy buscando trabajo en Bruselas, como veis. Se tendría que montar algo para gestionar ese precio de las materias primas, del gas, de los componentes electrónicos. ¿Se podría montar algo a nivel europeo? ¿Eso es una utopía? ¿Cómo lo ves? No sé si me preguntas a mí o le has preguntado a Felipe, ¿no? Pues Felipe primero, sí, Felipe. Sí, yo creo, José Manuel, si te digo la verdad y yo tuviera que firmaría porque todos hiciéramos y compráramos en Europa y fuéramos un poco al estilo de algunos países de la Comunidad Económica Europea que defienden su producto propio. Yo creo que el tiempo ha ido demostrando que eso no da malos resultados. Eso no quiere decir que tampoco tengas que cerrarte al 100% ni nada por el estilo, pero sí de una forma más comedida. La mayor parte de las empresas que han ido a China, y yo fui en el año 89, han ido buscando márgenes. Márgenes y márgenes y márgenes. Y es un tema cultural. Entonces, si nuestra prioridad es el margen, tal vez no lo consigamos aquí y tenemos que salir fuera. Si nuestra prioridad es nuestro ámbito donde vivimos, nuestra sociedad, y realmente somos empresas que aportamos algo a la sociedad, pues posiblemente tendríamos que dejar de ganar un 30% para que solamente fuera un 24% y que las cosas se hicieran aquí. Yo sí os voy a decir una cosa, aquí se hacen las cosas y se hacen muy bien. Y una de las cosas que la he aprendido yo por la cercanía que tengo en nuestro área, la empresa pequeña ha aprendido a desarrollarse, a buscar soluciones y a hacerlas en plazos muy cortos. Lo más reciente que hemos visto, y esto se ha aprendido en el día a día, cada vez los plazos son más fluctuantes, se piden cosas con más rapidez, y la empresa hasta ahora, la empresa que conocemos en el País Vasco, pequeña y mediana, ha recibido y se ha visto obligado a cubrir estos requisitos y lo ha ido haciendo progresivamente sin darse cuenta. Y es una de las empresas que más rápidamente está solventando este tipo de problemas y con calidad y creo que además de una forma competitiva. Entonces yo desde esa perspectiva aquí nosotros podríamos hacer. Pero bueno la hice yo, pero te la paso luego. Sí, perdón. No, ha entrado alguien que no tenía el mute. Entonces yo tiraría un poquito, sí esto, pero tiene que ser cultural. Teníamos que ir todos a una y empezar a trabajar en ello. Y ahora mismo... Con excepción de Bruselas, y tú, José Manuel, que estás más cerca de Bruselas, realmente en Europa y sobre todo en España, lo que es el lobby, es decir, defender intereses comunes, que es esencial en un entorno con un tejido como el que tenemos, eso no existe. Allí los españoles aparecen pues de vez en cuando quieren resolver su propio problema. Es decir, hay mucha cultura que tiene que implantarse en Europa y eso tiene que venir desde un lado de que el sector público no puede jugar solo un papel de poner señales de tráfico, tiene que educar, tiene que colaborar, tiene que dotarnos de elementos en los que en un entorno empresarial que está sufriendo una situación de este tipo no me lo va a resolver ahora, pero yo aspiro a que el planteamiento que se haga sea un planteamiento que no sea, oye, pues voy a ponerle un límite a los derechos de carbono durante un tiempo y así con ese límite a los derechos de carbono, pues hago que el suflé de las protestas se modere un poco, ¿ya? Pero ¿qué solución es ponerle límites al precio de carbono? ¿O qué es ponerle límite al precio de la energía de aquí a mayo? Pues es que esto no sirve para nada. Son soluciones paliativas que no cambian en nada la estructura. Tiene que haber una política de fondo muy diferente. Yo creo que yo soy muy pro Europa, pero creo que España utilizamos Europa de un modo como quien va al hospital. Me duele, pues voy a Europa, a ver si soy capaz de que me dé en fin, la solución. Posiblemente no seamos los únicos, ¿no? Yo creo que hay claro que van ahí a lo suyo. España es una gran potencia. España quiere decir que el peso que tenemos en la Unión Europea creo que no tiene
no tiene equilibrio en relación a cómo utilizamos o cómo sabemos utilizar. Hoy en la Unión Europea, como tú sabes, en Bruselas se habla fundamentalmente de Europa del Este. El sur ha desaparecido por completo de todas las preocupaciones de la Unión Europea. Hoy lo que preocupa es todo lo que está al este de Alemania. Y me parece muy inteligente por lado alemán, dicho sea de paso. Bueno, mirad, tenemos que ir acabando. Yo quería agradecer a todos los que están interviniendo, porque aparte de preguntas hay intervenciones muy interesantes que yo os animo a leer, ¿de acuerdo? Pero bueno, me gustaría simplemente dar paso al último, porque hay 2 preguntas en este sentido que podremos intentar resolver, si podemos, rápidamente para acabar, porque ya lo siguiente es la conclusión. Sí, no sé si andas por ahí y puedes comentar tu pregunta, Pachi Díaz. Si no está por ahí Pachi, Silvia Gastañaga. Uno de los dos. Silvia. Buenas, sí, buenas. Que no sí, que estaba un poco, no encontraba el Comenta tú, Pachi, porque es la misma pregunta que habéis hecho más o menos los dos. Sí, nada, pues. Emite la pregunta, sí. Sí, rápidamente. Con los datos que vosotros manejáis, ¿cuál es la tendencia, según vuestra opinión, de cara a los cierres del año 2022, de cara al acero? Si tienen que ser cortoplacistas, mirando solamente el coste y el precio de esa materia prima, o realmente se reserva o es prioritario reservar la capacidad. Esas son básicamente las 2 cuestiones. Gracias, Pachi. ¿Cómo lo ves, Felipe? Yo ahora lo veo complicado. Yo, en función a cómo lo tengamos, yo ahora trataría de garantizar la capacidad y resolver ese suministro. A corto es lo que creo que me pide en estos momentos. Que no se me pare la planta, que todo siga funcionando y seguir estando. Hay que esperar un poquito para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo creo que además vamos a reactivarnos y vamos a encontrar soluciones en breve, pero tenemos que esperar un poquito. Yo sí, mira, en el SPRI, tengo un informe aquí, no recuerdo cómo me ha llegado, seguramente directamente de SPRI, que es Euskadi Basque Country, dice materias primas industriales, seguimiento, de 30 de septiembre, por lo tanto hace apenas ni siquiera 8 días. Previsiones del precio del acero. Año 2022, 703,80 dólar tonelada. Año 23, 667, 597, descendiendo. ¿Dónde estamos de promedio del año 21? Si la fuente es la unidad de inteligencia del Economist, 792. Si fuera por previsiones de precio, aquí las tienes, pero al mismo tiempo te recuerdo mi desconfianza enorme sobre esto. Desde luego yo no tendría ninguna política en estos momentos que se basase en una previsión de este tipo. Creo que estamos en una situación temporal, pero que puede durar tiempo y que puede provocar distorsiones. Hay que pensar que básicamente en estos momentos el mundo está tratando de reestructurarse y eso implica mucho consumo de acero, mucho consumo de plástico, mucho consumo de cobre, es decir, ahí está ese cambio que venimos diciendo a lo largo de la mañana sin ninguna duda alterar los precios. Yo, cuando veo estas previsiones de todo a la baja, sinceramente, bueno, las leo porque es mi obligación, pero rápidamente las guardo y ya las volveré a sacar en algún momento y seguir un poco el pulso. Es decir, con eso lo que me permite es tener un poco el pulso del mercado, pero no baso las decisiones en esto, no puedo. Bueno, yo creo que en las previsiones ahora mismo están como el volcán de La Palma. Sí, que no acierta. Es imposible acertar. Bueno, la realidad es que sí es un buen momento a lo mejor para dar alguna patada a seguir, ¿no? Y posiblemente pues tener acuerdos de suministro largos, pero de precios cortos, ¿no? Y ir revisando cada 3 meses, etcétera. Yo creo que sí es una buena medida ahora mismo. Fijar un precio fijo ahora no va a ser satisfactorio, está claro. Nadie va a darte un precio fijo que te va a satisfacer, por lo tanto es difícil de hacer. Pero sí esas revisiones yo creo que es un buen elemento, porque lo cierto es que a pesar de todo no podemos pronosticar y no tenemos la bola de cristal, hay algún brote verde, ¿vale? Yo ya he visto en alguna de las aleaciones y en alguna chatarra que hemos pasado el pico ya, ¿no? Como decíamos, con el pico de la pandemia, pues con el tema del acero y de algunas aleaciones parece que también. Pero insisto, como no lo sabemos, pues una buena medida es ir cerrando acuerdos de precio a 3 meses, 6 meses, bueno, algo que no te cases, pero que te garantice el suministro, ¿no? Yo diría que va por ahí.
Bueno, entonces, señores, vamos a acabar porque nos hemos ido pasando el tiempo. También hemos empezado un poquito tarde. Fijaos, para resumir, a todos los profesionales de compra nos han pedido humildad, nos han pedido paciencia, nos han dicho que no pronostiquemos o que no pensemos que las cosas van a mejorar, o sea, tengamos eso en mente, ¿de acuerdo? Hagamos una buena gestión de riesgo hacia que hacia que las cosas pueden empeorar o que no van a mejorar. Tenemos que hacernos una pregunta fundamental y es: ¿qué es lo que necesita nuestra empresa ahora? Y en ese sentido había dos posibilidades, la P o la Q, que las dos a la vez es muy difícil, según han comentado. Y bueno, la otra es: hay cosas, hay alternativas, hay herramientas, hay elementos, tanto financieros como industriales, que ha planteado Felipe y ha planteado Pazos y ha planteado Rosario. Que por favor, bueno, lo que está claro es que lo que no está permitido es quedarse quieto. Así que vamos a darle duro, de todo se sale, desde luego vamos a conseguir el mejor resultado posible. Puede ser que con estándares de hace 2 años no sea bueno, pero estamos en el 2021, a punto de entrar en el 2022 y el paradigma ha cambiado. Así que, señores, muchas gracias a todos, especialmente a Felipe, a Rosario y a mi tocayo José Manuel. Ha sido un placer, ha estado fenomenal y nada, pues os invito a seguir chateando, a seguir participando en las webinars y también, a ser posible, pues en los de Induin y otras sesiones que gestiona nuestro amigo Ignacio. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y nada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Venga, hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias, adiós.